Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, noche de viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar dialogando con 4 colegas, periodistas, amigos, sobre varios temas que están urticantes en la política argentina. Y tenemos 2 directores de medios importantes. Está Eddie Zunino, director de la revista Noticias, que se viene con una tapa este fin de semana muy fuerte sobre Puerto Madero, pero también sobre el juez Bonadío, quien es el juez que va a fondo contra Cristina, los hijos, Lázaro Báez, y ha puesto en estado alterado de nervios a todo el kirchnerismo. Y está también Fernando González, que es el director del Cronista Comercial, que además ha publicado un libro, en un ratito lo vamos a desmenuzar un poquito, muy interesante, muy ingenioso, Las crónicas de un país adolescente, 7 décadas de proyectos delirantes. Una idea, la verdad, muy innovadora de Fernando González, pero que desnuda cómo Argentina sigue dando vueltas en círculos mientras van pasando las décadas y otros países avanzan. A ver, antes de sentarnos en la picada y degustar un poquito en este viernes a la noche lo que está pasando en la economía y la política argentina, ¿cuál es el contexto en el cual hay un juez que justamente no es el juez pinturita de tribunales, esta nueva camada, muy poquitos, jueces que se nombraron a partir del 2004 y que tienen el respeto unánime de tribunales, sino que es un juez que viene con varias heridas sobre el lomo desde su pasado menemista en la década del 90, pero un juez que investiga algo que hasta hace rato todos decían debía investigarse, que es el vínculo entre la familia presidencial y el rey de la obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez. En un ratito vamos a desmenuzar qué está pasando con esto que ha estallado políticamente, sobre todo con una reacción inédita del kirchnerismo, que ha salido todos, absolutamente todos los principales dirigentes del kirchnerismo, a cerrar filas y a atacar al juez que investiga, insisto, algo que la justicia argentina por lo menos hace un año debió haber investigado, porque los elementos ya estaban puestos a la luz por parte del periodismo. Pero ¿cuál es el contexto en el cual se da esta investigación y esta guerra declarada entre el kirchnerismo y no solamente este juez Bonadío, sino entre los tribunales? Hay muchos jueces, muchos fiscales que antes hacían la plancha con los expedientes sobre corrupción y ahora se tiran en palomita a buscar los expedientes, involucren no ya solo a Amado Vudú o a algunos personajes hoy marginales del kirchnerismo, sino a la propia presidenta de la Nación. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es una situación económica muy pero muy delicada, reclamos sindicales que van increciendo en este fin de año, la estabilidad del dólar que logró el gobierno en estas últimas 2 semanas, pero una economía que sigue mostrando signos evidentes de recesión y ningún plan a la vista por parte del gobierno para reactivar esa economía. En ese contexto, hoy el secretario de Comercio, que es el número 2 del Ministerio de Economía, Augusto Costa, sale a ratificar algo que venía diciendo ya Kicillof. Kicillof, el ministro de Economía, decía que el 40% de inflación es una mentira total, es un invento de los medios, de las consultoras privadas, y hoy Costa complementa esa idea expresando lo que va a mostrar los números del INDEC en diciembre cuando se complete el año, que para el gobierno la inflación va a estar entre el 23 y el 24%. Confiamos en que la inflación de este año va a cerrar en 23 o 24%. Y la pregunta muy simple es, ¿son o se hacen? ¿Son o se hacen? Los funcionarios del gobierno de Cristina, ¿son dogmáticos o se hacen los dogmáticos? Porque imagínense si la inflación fuera del 23% o 24%, lo que dice el INDEC. Cerraron todas las paritarias en el orden del 30%. Esta economía debiera estar creciendo fuertemente, el consumo debiera estar volando. Es decir, los salarios muy por encima de los precios. Eso significa, más allá de las operaciones de los medios, más allá de las expectativas, que el bolsillo del consumidor este año se vería fortalecido, y no solamente el de los trabajadores privados o los estatales o los docentes, sino también el de 7 millones de jubilados que cerraron este año un aumento del 30-31%. Y por eso la pregunta es muy simple:
¿son o se hacen? ¿Se hacen los que niegan la realidad o verdaderamente la niegan, aún en las contradicciones propias de lo que cualquier economista avisora? No es solamente los sindicatos kirchneristas reclamando un bono de fin de año o la suba del piso de ganancia o la reapertura de paritarias o una recomposición de fin de año porque este año la inflación estuvo muy por delante de los salarios. No es ese dato político, sino que es la realidad. Es una recesión que está lejos hoy de tener la luz al final del túnel. Mire los datos de la economía para este año expresados por Miguel Bain, el economista hoy más cercano a Daniel Scioli. Una caída del PBI del 2,2%, una caída del consumo del 2%. Es imposible que haya caída del consumo si los salarios están por arriba de la inflación. Si la inflación fuera del 23% o 24% y los salarios cierran todos en el 30%, el consumo debiera estar volando, no cayendo. Una caída muy fuerte de la inversión y un derrumbe de las exportaciones por problemas con Brasil, pero también por el atraso cambiario. Argentina se vuelve cada vez más cara en dólares por la inflación y tiene problemas de competitividad con todo el mundo, no solamente con Brasil, sino con el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno de lo que está pasando? ¿Cristina realmente se hace la que no está entendiendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios este año? ¿O realmente cree que este año los salarios no han tenido pérdida del poder adquisitivo? Porque mira otros números, mira tal vez los números que le lleva Kicillof o Augusto Costa. Miren lo que hoy publicó el propio INDEC, 15 meses consecutivos de caída en el sector industrial, en buena medida arrastrado por la caída de la producción automotriz, pero también en todos los sectores hay caída de la producción. 2% de caída desestacionalizado en octubre, 2,6% en los primeros 10 meses del año en caída, y este va a ser el quinto trimestre consecutivo de caída en la producción industrial. Una caída que comenzó a finales del 2013, que no comenzó en el 2014. Ya van 4 trimestres consecutivos de caída. Este va a ser el quinto trimestre teniendo en cuenta la caída que ya hubo en octubre. Desde el cuarto trimestre del 2013 que está cayendo la producción industrial. Pero insisto con este dato. Este es el primer año de caída fuerte del consumo y eso solo se explica, uno no puede explicar la caída del consumo porque los medios forman opinión y la expectativa de la gente es me retraigo, compro dólares, ahorro, no gasto. Ahí eso se puede explicar también, tal vez en el tema de los autos, algún electrodoméstico, tal vez en el caso de las motos, aunque hay obviamente otros condicionantes ahí, se cortó el crédito, se encareció la tasa de interés, pero cayó fundamentalmente el poder adquisitivo de los salarios. La gente deja de consumir o recorta sus gastos en alimentos y bebidas. Este año está cayendo el consumo de alimentos y bebidas, pues no le alcanzan los mangos. No porque están mirando el diario Clarín todos los días y dicen, está difícil la cosa, consumo menos alimentos en casa. No, porque no les alcanzan los mangos y porque básicamente los salarios corren detrás de la inflación. En ese contexto se da la guerra entre la justicia y el gobierno nacional. Y en ese contexto, el gobierno hoy tiene como única prioridad, parece ser, blindar a Cristina. Es decir, la economía real ha pasado a un segundo plano. Hay funcionarios en el gobierno que creen que el éxito está en haber estabilizado el dólar paralelo en 13 pesos. Pero nadie explica cómo se va a reactivar la economía si el gobierno no tiene fondos para dar un bono de fin de año, si no tiene fondos para subir el piso del impuesto a las ganancias, si no tiene fondos para estimular las exportaciones, si no quiere volver a devaluar. ¿Cuál es el motor de crecimiento? Nadie lo sabe. Ahora todos estamos enfrascados en la pelea política. En el año 2015 y en el medio esta guerra entre los tribunales y la familia presidencial. Mira el informe. El juez federal Claudio Bonadío parece decidido a ir a fondo en la investigación sobre la empresa que administra el hotel de la familia Kirchner. El magistrado consiguió que la AFIP le entregara las declaraciones juradas de la presidenta de la Nación, de sus hijos Máximo y Florencia y del rey de la obra pública santacruceña Lázaro Báez.
Bonadío trabaja sobre las supuestas anomalías registrales de la firma Otesur, pero sospecha que la familia presidencial utilizó el Hotel Alto Calafate para operaciones de lavado de dinero provenientes de la corrupción. La Casa Rosada autorizó a Ricardo Echegaray para que entregue los datos que solicitó el juez, pero al mismo tiempo profundizó la ofensiva contra los que impulsan la investigación. El gobierno denunció al magistrado que lleva 2 décadas en Comodoro Pi en todos los frentes. El senador Marcelo Fuentes lo querelló por lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, pidió su juicio político en el Consejo de la Magistratura. Respecto al tema del juez Bonadío, creo que ya se ha dicho mucho en este tema. Creo que queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político. Sin embargo, el contraataque del kirchnerismo no termina en el juez. Un abogado ligado al oficialismo presentó una sorprendente demanda por enriquecimiento ilícito contra la diputada Margarita Stolbizer. Además, fue denunciada Silvina Martínez, una exfuncionaria de la Inspección General de Justicia que ahora asesora a Stolbizer. El ladrón cree que todos son de su condición y evidentemente lo están mostrando, ¿no? Y además no solamente son ladrones, sino que son torpes también porque llegan a cometer este tipo de disparates como los que hemos visto en el día de ayer. En paralelo, la AFIP apuntó en la justicia contra más de 4.000 personas y empresas por ocultar 3.000 millones de dólares en cuentas en Suiza y al banco HSBC por colaborar en esta supuesta maniobra de asociación ilícita. La denuncia del organismo recaudador no afecta a Lázaro Báez, que tiene sus cuentas congeladas en el banco Lombardodier, en Suiza, por orden de la justicia helvética. Bien, ya estamos en la picada con periodistas. La cuenta que tiene Lázaro Báez en Suiza congelada por 22 millones de dólares está congelada por una investigación no de evasión tributaria, sino de supuesto lavado de dinero. Entonces la que congeló esa cuenta es la justicia suiza en base a una denuncia que hicieron un grupo de diputados, entre ellos Graciela Ocaña. Ya estamos con Edi Zunino, director de la revista Noticias. Gracias por venir, Edi. Con Martín Angulo, que es especialista en temas judiciales. Gracias por venir, Martín. Vamos a necesitar de la ayuda de Martín para ver quién es quién en tribunal. Exactamente, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Fernando González, director de El Cronista Comercial y autor de este libro, les decía, País Adolescente, 7 décadas de proyectos delirantes. Y está Mariano Martín, periodista de ámbito financiero y de Radio América, el moyanólogo. Pero no solamente conoce de Hugo Moyano, del hombre del camión, sino que está pasando en el ambiente sindical, que está bastante caldeado porque Cristina está en una pulseada por el tema del impuesto a las ganancias. A ver, ¿qué está pasando? Hay una guerra inédita entre los jueces, los tribunales, encaramados hoy en la figura de Bonadío, y el kirchnerismo, que ha salido esta semana como pocas veces, casi al borde de un ataque de nervios, porque un juez allana la empresa que administra los hoteles de la familia presidencial y, bueno, ha generado una reacción en cadena, si se quiere. ¿Qué es lo que hay detrás de esta reacción del kirchnerismo? Un fin de ciclo político, el inicio de una campaña electoral y un fin de ciclo con un gobierno que está más debilitado, pero no está tan debilitado, y que uno de los objetivos que se han puesto como, de lo que se dice en los tribunales, como último zarpazo, es interferir directamente en la justicia. Y un juez como Bonadío, que ya no es el primero, es el cuarto, quinto en la cadena de una cantidad de jueces federales que fueron bastante disciplinados durante estos últimos 11 años, fueron bastante poco molestos para la Casa Rosada, y que ahora de más en más van empezando a profundizar en investigaciones. Y Bonadío, que es alguien que tiene una historia contradictoria, una historia de saltos y vueltas en el aire, desde el menemismo a bancar al kirchnerismo, ahora a ser tal vez el juez que abra la causa más complicada para la familia Kirchner, porque yo creo que en la estructura inmobiliaria y sobre todo hotelera de los negocios de la familia Kirchner está un poquito el secreto del financiamiento y el secreto de la superposición entre intereses privados y públicos que tuvieron que ver con el enriquecimiento. Bueno, usted está poniendo en noticias de este fin de semana, Bonadío, ermitaño, panqueque y peronista. Y peronista. Después me vas a contar por qué, Edi. Fernando, ¿cómo estás viendo? Sí, estoy viendo el día que apareció en Clarín la nota de Daniel Santoro con los datos, bueno, venía también investigándolo bien con Amon en La Nación, pero el día que apareció la nota con los datos de Suiza, con
la fundación de Lázaro Báez y los hijos de Lázaro Báez con las cuentas, que incluso podía ser espejo, ¿no?, que es lo que sospecha la justicia suiza, de otras dos fundaciones que tienen sede en las Islas Seychelles. Cuando terminé de leer la nota dije, esto es más complicado que todo lo que se venía dando, ¿no? Había datos ahí que me parecían... Y fueron 3 días porque después vinieron los allanamientos de Servini de Cubría por el Fútbol para Todos, y al otro día el allanamiento de Bonadío, el primer allanamiento a las oficinas de OTESUR con policías de la Metropolitana, que también me llamó la atención que fuera como una señal desde quien es, me parece hoy, el líder de la justicia federal. Hoy Bonadío es el jefe, sí, ¿no?, entre comillas, ¿no? Esto de es el tipo que tiene el liderazgo, el que fue y le dio como una bendición a Ariel Lijo cuando procesó a Vudú. Eso es Bonadío hoy. Me pareció ahí que se desataba una batalla muy fuerte. Creo que Cristina y el gobierno todos lo sintieron, que salió a trabajar, a contragolpear en consecuencia. Y creo que el último paso de eso es la difusión de listas que hizo el gobierno ayer, sí. A través del Banco HSBC. A través del Banco HSBC, con los 4.000 casos, dio 40. Dio algunos nombres, casi todos adversarios o enemigos del gobierno. Ya algunos salieron a desmentirlo, en un método que para los periodistas es difícil. Nosotros difundimos algunos nombres, los que alcanzamos durante la tarde, a poder llamar y decirle, acá está el gobierno diciendo esto, ¿qué es lo que tienen para decir? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Confirman, rechazan la hipótesis, porque la verdad es que el gobierno no se hacía cargo. Distribuía las listas, pero no se hacía cargo de la información. Ahora vamos a hablar un poquito de esas cuentas de argentinos en el exterior y cuál es la diferencia entre las cuentas de esos argentinos en el exterior, que si no lo tienen declarado acá en el país constituye evasión fiscal, y las cuentas de Lázaro Báez en el exterior, que se están investigando por otras cosas. No sabemos si las tiene declarado o no en la AFIP, pero lo cierto es que se está investigando por algo más grave que se llama lavado de dinero. Es más grave porque hoy cualquier argentino que tenga cuenta sin declarar ante la AFIP en el exterior puede venir, porque acá hay un blanqueo de capitales amplísimo que hace 1 año y medio está abierto, trae su dinero, lo deposita en el sistema financiero y no paga ni el impuesto al cheque. Totalmente. Único país en toda Latinoamérica que hoy rige con un blanqueo de capitales, donde cualquiera que tenga, evadió 10 años, nunca declaró. En el exterior, por los activos financieros, tenés que pagar ganancias y bienes personales. Si tenés en el sistema financiero argentino títulos públicos, acciones o plazos fijos, no pagás ni ganancias ni bienes personales. Pero si tenés en el exterior, te los puedes llevar en el exterior, pero tenés que pagar esos 2 impuestos. No pagaste durante 10 años, lo traes, le decís mucho gusto a Echegaray, que difundió la lista, vienen todos, lo depositan, no pagan ni el impuesto al cheque. Pero eso es porque el Estado argentino, por un lado, está bien, persigue el delito fiscal, pero por otro lado les abre una puerta a los evasores para que entren cómodamente. Distinto al caso de Lázaro Báez, ¿no?, que está investigado por lavado de dinero. Miren la reacción esta semana de Julián Álvarez, el viceministro de Justicia, contra el juez Bonadío, a quien acusa de ser un pistolero que extorsiona al gobierno. Cada vez que Claudio Bonadío se sienta amenazado, él toma una causa judicial y toma una medida extorsiva para tener cobertura mediática. Eso significa generar el escudo que a Claudio Bonadío le permite realizar afirmaciones como esa, que en realidad es él el que está siendo perseguido. Yo quiero ser tajante. Como representante del Ejecutivo, quiero decir que este gobierno no persigue a los jueces. Este gobierno no está tratando cuestiones relevantes con relación a otros jueces que lo podría estar discutiendo si analizaríamos la cuestión en términos políticos. Lo estamos hablando en términos estrictamente legales. Y los 9 ilícitos que tiene denunciado Claudio Bonadío, un juez de La Servilleta que responde directamente a Corach, esos 9 ilícitos son los que nosotros queremos tratar y no queremos, como consejero de la magistratura de Claudio Bonadío, nos extorsiona a través de las causas judiciales. Bueno, hay en el gobierno, Martín, verdaderamente, no sé si temor, enojo o, si se quiere, mucha precaución con la movida de Bonadío. ¿Qué es lo que está investigando Bonadío exactamente? Bonadío empieza investigando una denuncia de Margarita Stolbizer que en realidad tiene que ver con irregularidades tal vez más administrativas, por llamarlo de alguna manera, de la empresa OTESUR. No sabemos lo que hoy está investigando Bonadío porque no está puesto por escrito en el expediente, ni siquiera tiene que hacerlo, pero por la información que está recabando
todo indica que va un poco más allá de esas irregularidades administrativas, porque está pidiendo, y ya tiene declaraciones juradas, no solo de la presidenta, sino también de sus hijos, las declaraciones juradas de Néstor Kirchner para la época en la que la familia compra OTESUR, y las declaraciones juradas de Lázaro Báez, de su hijo, Martín Báez, y de otra cantidad de personas que están vinculadas a OTESUR y a las empresas que a su vez están vinculadas a OTESUR. Toda la sospecha indica que, o el planteo central es que van más allá a investigar los fondos de OTESUR, y básicamente lo que denunció en su momento el Conada Mon en La Nación, que tiene que ver con que Lázaro Báez contrata habitaciones en los hoteles de la presidenta, habitaciones que nunca se utilizaron. A ver, déjame apoyarte con un gráfico respecto a esa operación. Vos decís que Lázaro Báez contrataba habitaciones en los hoteles de la presidenta y no la ocupaban, obviamente no eran para él. ¿Cuántas fueron? Como cientos de habitaciones. Sí, creo que no sé si 900. 900 habitaciones, no creo que Lázaro tenga una familia tan grande como para que se ocupen todos en el hotel de la... Cupo fijo, claro, mensualmente. Sí. A ver, la familia presidencial tiene 4 hoteles en Santa Cruz. El Alto Calafate, el Hotel Los Sauces, tiene una hostería, bueno, de 3 estrellas, y tiene otro hostería más que creo que se llama Las Dunas. Sí. De esos 4 hoteles, lo que está investigándose es por qué a través de una empresa de Lázaro Báez se pagaron en 2 años habitaciones por 10 millones de pesos en el Alto Calafate y habitaciones por 3 millones de pesos en Los Sauces, en otro de los hoteles, más 1 millón de pesos en otra hostería, con lo cual más de 14 millones de pesos de una empresa de Lázaro Báez terminaron en el hotel de la familia Kirchner. Y lo que se quiere investigar es si efectivamente esas habitaciones fueron ocupadas o fue una forma de transferir dinero de las empresas de Lázaro Báez a las empresas de la familia presidencial, sobre todo teniendo en cuenta que Lázaro Báez no vende ni ballenitas ni chalecos salvavidas, sino que es un empresario que ha hecho su fortuna facturando más de 1.000 o 2.000 millones de pesos de obra pública en Santa Cruz. Ese es el punto central. Con fondos provinciales o nacionales. Entonces lo que está investigando es si parte de los fondos que recibió volvían a través de algún canal a las personas que le dieron esos contratos. Exactamente. Acá el punto central es ese, que Lázaro Báez es contratista de obra pública. Es decir, los Kirchner, cuando eran gobierno provincial, contrataban a Lázaro Báez o le adjudicaban obras a Lázaro Báez, que esos fondos después se sospecha que terminaron en empresas de la familia presidencial. Maxi, es muy atinado lo que dice el secretario de Justicia Julián Álvarez respecto al uso político que han tenido históricamente los jueces federales, no solo en este gobierno. Los jueces federales son tiempistas políticos mucho mejores que muchos de los dirigentes de los partidos de la oposición o del oficialismo. Lo que no dice Julián Álvarez es que el propio gobierno fue beneficiario durante muchos años de esa misma mecánica, del uso político de las causas judiciales, de reactivarlas, de dormirlas, de llamar a los jueces amigos, que son, vamos a decirlo, prácticamente en Comodoro Pi no hay juez que no sea o no haya sido amigo del gobierno durante esta etapa. Ollarvide es un caso palmario, pero el propio Bonadío lo ha sido. Bonadío, una amistad con Aníbal Fernández, que se sabe, y que de hecho, me acuerdo porque lo tengo presente, una de las causas que ha manejado Bonadío es la investigación sobre la obra social de camioneros, con Hugo Moyano, que también de repente cobraba una velocidad inusitada y de repente dormía el sueño de los justos. Según como negociaba el gobierno absolutamente con el camionero, con Entonces, Moyano. Hoy Bonadío, por supuesto, es el enemigo público número 1, del mismo modo que hasta hace unos meses podía ser un aliado estratégico perfectamente. Esto tiene que ver, claro, que ya entramos en un proceso de campaña electoral y empiezan estos tironeos, y obviamente los jueces, ¿qué están haciendo ahora? Lo mismo que están haciendo muchos otros sectores de la dirigencia, acomodándose con vistas al recambio presidencial. Ellos también tienen que hacer saber que van a retener una cuota de poder, y ellos tienen que hacer saber a la clase política, a los dirigentes y sobre todo a los presidenciables del año que viene, que van a tener que tener cuidado con ellos. Ahora, Tomás, no, porque a lo que decía Mariano, particularmente además, los jueces federales en esta época tienen un condimento más de enojo con el gobierno,
que es todo lo que el gobierno en la justicia hizo y los jueces toman como algo, digamos, personal. Democratización de la justicia, reforma del Consejo de la Magistratura, justicia legítima, los intentos de destitución del Consejo de la Magistratura. La intervención de Gil Carbó, la procuradora. Ahora, más allá de eso, y bueno, yo he dicho muchas veces, si te investiga Bonadío, preocupate, porque que esté investigando este gobierno, Bonadío, que en muchas causas, como decía Mariano, ha jugado totalmente a favor del gobierno. Significa que hoy al gobierno se le animan cualquiera, se le animan todos. Es una especie de señal de largada para que se animen otros fiscales y otros jueces. Lo de fondo es eso, no es animarse, porque acá todo se termina polarizando entre quién es el bueno, quién es el malo, quién beneficia, quién no beneficia, y eso hace perder de vista cuál es la verdad o la mentira de las situaciones. Me parece que el caso de estas empresas, las vinculaciones de Lázaro Báez con la familia Kirchner, no solamente en el tema de la adjudicación de obra pública, sino en la superposición de donde Lázaro Báez construyó obra privada, edificaciones privadas, en terrenos privados de los Kirchner, y cómo está la superposición de la base de construcción, propiedad de los Kirchner, y la construcción propiamente dicha, propiedad entre comillas de Lázaro Báez, un hombre que era un empleado de banco de segunda línea y termina siendo uno de los empresarios más importantes de Santa Cruz. Curiosidad, este chico con nombre de calle, Julián Álvarez, reivindicando la servilleta de Domingo Cavallo, un mito de la política de los 90, al cual Cavallo no le tuvo que aportar ninguna prueba, porque todos los que hacíamos periodismo y recorríamos los juzgados federales sabíamos cómo funcionaban los juzgados federales. Cavallo fue el que dijo que los jueces federales estaban en una servilleta de Corach, y de ahí digitaba todos los jueces federales. Cómo por uno de los funcionarios más jóvenes del kirchnerismo se termina cerrando la cadena, volviendo a reivindicar a Domingo Cavallo, que fue un poco el que hizo desembarcar al kirchnerismo en Buenos Aires, y atrasando un poquito, digo, porque Corach hoy es uno de los asesores, digo, está fuera de la política, pero es uno de los asesores de Daniel Scioli. Entonces, aparte lo dijo en presente, ni siquiera lo dijo en pasado, ¿no? Julián Álvarez, decir, era el tipo que, el juez que hacía algunos servicios para Carlos Corach. No, él lo hace, ¿no? Como dando a entender que Corach tiene algún rol hoy en la política, que lo único que tiene es de consultor, porque claramente Corach está retirado. Ahora, la pregunta, lo que perdemos de vista, lo que dice Eddie, a mí me sorprendió que ningún juez haya investigado, porque pocas veces se ha visto que un contratista de obra pública tan importante, tan asociado al matrimonio Kirchner desde sus inicios, pocas veces se ha visto documentación como la que en su momento publicó Hugo Alconada Amón en La Nación, en lo cual las empresas del principal contratista de obra pública transfieren por lo menos 14 millones de pesos a las empresas de la familia presidencial. Eso después en el futuro va a abrir un debate respecto a cómo administran sus negocios privados los presidentes, y si tendríamos que copiar los ejemplos de Estados Unidos o de Chile, que los presidentes no pueden seguir con negocios privados mientras están en la función. Pero esa transferencia de dinero, que está al parecer comprobada en blanco en los balances, pocas veces se ha visto. Porque en general el dinero es lo que tendría que haber, de los retornos van todo en negro. Es lo que cerró rápidamente Ollarvide, digamos, la causa por enriquecimiento ilícito. 3 causas por enriquecimiento ilícito tuvieron, las 3 cerradas. Por Ollarvide. No, por distintos jueces, pero en distintos periodos de años hubo denuncias por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner y todas fueron cerradas. Una cosa me parece que es interesante, más que nada para la gente que ve estos programas y nos escucha a nosotros. Si un periodista tiene información que puede comprometer seriamente a un funcionario público, no es exacto lo que voy a decir, pero cualquiera puede tener esa información, y mucho más la puede tener un juez federal, que tiene poder de allanar, poder de chupar teléfonos, poder de mandarte a la policía, poder de meterse abajo de tu cama, y una cantidad de cosas que los periodistas no tienen. En los años 90, una de las primeras causas de corrupción contra María Julia se abrieron por notas de la revista Noticia. Creo que Fernando todavía trabajaba en la revista. Las primeras declaraciones testimoniales que se tomaban en los tribunales de Comodoro Pi, y en el caso incluso de fiscales, el periodista que iba a declarar ahí iba prácticamente como acusado. O sea, y siempre se le hacía notar y se le repreguntaba diciendo si estaba consciente de que podía ser acusado por falso testimonio. Mirá cómo terminó al cabo de los años, las causas y las causas y las causas que se le fueron dando vuelta y metiendo y arruinándole la vida, digamos, finalmente a María Julia Alzogaray. Aquello que los periodistas, con un llamado de teléfono, una fuente, un chequeo, una pregunta, una cosa, una documentación conseguida sin allanar, sin robar, sin meterse abajo de la cama de nadie, a la larga terminó siendo
Pero te hago una comprobado pregunta. por la justicia. En otro país, si está esa documentación, como publicó Hugo Alconada Mon y demás, ¿no sale un vocero presidencial o alguien de la empresa en cuestión a explicar por qué esa transferencia de fondos? Es decir, en vez de salir a decir el juez es un delincuente, un extorsionador y demás, y uno se pregunta por qué durante 10 años, cuando tenía la mayoría o la posibilidad de acordar con la oposición la remoción de este juez, de Ollarvide y otros jueces federales en la década del 90, no lo hiciste. Porque está demasiado pegado el que fuga la plata con el que manda en el país. Si no, sería fácil apartar a ese señor, sacarlo de la escena pública, mandarlo... Lo que hizo Dilma en Brasil. Habría rápidamente una conferencia de prensa, un comunicado de la empresa, a quien le corresponda. No es lo que sucede acá, y la verdad es que el mecanismo es muy burdo, digamos, porque es claro que parece una retribución del nivel o la magnitud de la obra pública que se le otorga a Lázaro Báez y que después le vuelve a través de el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial. Es un mecanismo que cualquier juez debería haber investigado hace mucho tiempo. Bueno, ahora aparece Bonadío que lo hace, está detrás claramente está detrás del tema de lavado de dinero, y habrá que ver si esto se trata de una amenaza de la justicia federal o es algo que va a fondo en serio, porque la verdad es que en general uno nota que la sociedad está bastante descreída. Claro, y perdóname, dos casos que van a saltar en relación con esta causa también. La relación con grandes cadenas de hoteles privadas, con los hoteles de los Kirchner en el sur, con el mismo mecanismo de alquiler o contratación de habitaciones en gran escala, que en su mayoría no se llegan a utilizar, y el personal de aerolíneas, que tengo entendido que todos los cuerpos de pilotos cautivamente eran pasajeros de esos hoteles. A ver, después vamos a hablar sobre este tema, sobre el tema de las denuncias de corrupción, porque hay denuncias por todos lados, el gobierno ha contraatacado con denuncias también. La idea esta de son todos denunciados, están todos sospechosos de corrupción. La pregunta es, ¿va alguien preso? Pero todo esto se da en un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, una economía que está en recesión y también con una alta inflación. Y la inflación me parece que además de debilitar la base del modelo económico, es lo que te está generando en este fin de año el conflicto frontal con los sindicatos. Si la inflación fuera del 23-24%, no tendríamos a todos los sindicatos kirchneristas presionados por sus bases y a su vez haciendo paros o presionando al gobierno. Míralo el replay de la semana a Kicillof diciendo que es una mentira la inflación del 40%, y hoy salieron a decir que para ellos la inflación es del 23-24%. Algunos canales de televisión, algunos opinadores profesionales han tratado de instalar que la inflación en la Argentina es 40%. La verdad es que incluso observando unas consultoras cuya metodología es algo así como una mezcla de mística, chantería y oscuridad, mirando esos números, ninguna de ellas ni siquiera da ese valor para el incremento de los precios. Entonces, a mí me parece que la cuestión tiene que discutirse realmente con seriedad. Me parece que hay mucha intencionalidad política y que en el marco de eso también el propio periodismo debería hacerse eco de una discusión que hay al respecto de la rigurosidad de esas consultoras, por ejemplo el IPC que publica el Congreso, que es realmente un mamarracho absoluto. Han tratado de instalar que la inflación en la Argentina es 40%. La verdad es que incluso observando unas consultoras cuya metodología es algo así como una mezcla de mística, chantería y oscuridad. Yo planteaba al principio del programa, eso no se hacen, digamos, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿realmente el gobierno es tan dogmático que no ve la realidad o está aparentando serlo como una estrategia de ir llevando la cosa para adelante? Hoy, Mariano Martínez, el conflicto sindical pasa básicamente por gremios que no quieren hacer ola, que son los gremios kirchneristas, pero igualmente las deben hacer porque los salarios quedaron atrás de la inflación. Los salarios cerraron en 30, o sea que la inflación debe estar en 35, en 40, seguramente no en 23 o 24 como dice el gobierno. Los gremios más optimistas que están todavía alineados con el gobierno, por caso la Unión Obrera de la Construcción de Gerardo Martínez, los textiles, dicho sea de paso, gremios que están hoy muy dependientes
de medidas oficiales para contener el empleo. ESMATA, el sindicato de mecánicos, están sostenidos con hilos los puestos de trabajo en muchos casos por el bajón en la demanda de vehículos interna y externa, la UOCRA a instancias de la obra pública, la UOM pidiéndole al gobierno que reactive un poco la industria para que tenga este movimiento. Incluso esos gremios, los más conservadores, dicen, bueno, no habremos empatado la inflación, si sacamos un bono, más o menos vamos a estar llegando, arañando el empate en lo que va del año. Ahora, el grueso de los sindicatos dice, la pérdida de poder adquisitivo no fue menor al 4 o 5%, y algunos le elevan hasta el 12 y el 15%. Entonces, en ese rango, de acuerdo siempre a la capacidad de presión, por supuesto, del sindicato, que no es la misma hoy de la UOM, que por supuesto la UOM de los 70, de los 80, la Unión Obrera Metalúrgica, incluso en los talleres, no es el mismo poderío que tienen los sindicatos petroleros de la Patagonia, que están en los yacimientos, que están en Vaca Muerta, que están en Loma de la Lata, que están en los sectores de la generación de hidrocarburos, y que ellos están planteando directamente, bueno, quieren que lleguemos a fin de año sin conflicto, generen un acuerdo salarial, nos pagan 30.000 pesos por los próximos 3 meses, o 50.000 pesos, de acuerdo a lo que vayan negociando. Eso es lo que están planteando hoy los gremios petroleros. Está bien, pero es un caso especial lo de los petroleros. La pregunta es, ¿puede haber otro paro del transporte como el que hubo ayer, que fue entre testimonial y mostrarle a Cristina que efectivamente, si eso se extiende, puede ser un día de caos en el país? El ánimo está, los sindicatos están planteando la necesidad de hacer algún tipo de medida de fuerza. Incluso lo que publicábamos en ámbito financiero el otro día era, lo que quieren los gremios del transporte es una suerte de conflictividad permanente de aquí a fin de año. ¿Hasta qué momento? Básicamente hasta el momento en que Cristina se decida a anunciar la quita de ganancia para el aguinaldo. Para el aguinaldo. ¿Qué te digo, Maxi? La mayoría dan por sentado que se va a hacer eso. Es una medida que el gobierno está atravesando un periodo de un poco más de calma financiera. Aparentemente está en condiciones de otorgarlo. Lo que está haciendo Cristina hace lo de siempre, manejar los tiempos políticos para que no sea un gremio, un sector sindical o el propio Sergio Massa o un dirigente de la oposición el que capitalice este beneficio, dice, quiero el gobierno tiene la evaluación y no está desacertado en esta coyuntura. Lo que sucede es que hay una cuestión de justicia y otro de la administración del corto plazo, que si sube el piso de ganancias, el ahorro o los mangos adicionales para 1,5 millones de trabajadores que ganan más de 12.500 pesos, se va a la compra de dólares, que no va directo al consumo. Que no es que como darle un bono a los jubilados que van y te compran todo, te consumen todo, sino que todo excedente, todo ahorro que hoy haya en algún sector asalariado en la Argentina va a la compra de dólares y no... Sí, Maxi, pero eso es en una punta, pero en la otra punta, que es la de los trabajadores que más sufrieron la inflación en este periodo, el gobierno tampoco, no solo no alienta, sino que trata de obstaculizar las negociaciones por bonos salariales de fin de año, que sería una forma de paliar esta pérdida de poder adquisitivo. Ahí van los gremios y están haciendo todo lo posible para decir, bueno, déjennos negociar una guita que sea en lo posible no remunerativa para que al mismo tiempo no quede atrapada en ganancias, que es el otro intríngulis. Cualquier plata que se pueda negociar adicional a lo que se ha pactado en lo que va del año, necesariamente debería pagar ganancias. Por eso son todas estas alquimias que están buscando los distintos gremios para ver si pueden zafar del fisco en este caso. Yo lo que quiero decir es que es un cínico Kicillof, ¿no? Lo que dice es claramente un acto de cinismo, de decir que la inflación no es el 40%, sino es el 20, el 22, el 23. Yo lo que noto, digo, trabajo en un diario económico, financiero y político como es El Cronista, son dos preocupaciones. En los empresarios es en enero, ¿qué hacemos con los holdados? ¿Arreglamos, no arreglamos? ¿Vuelve el crédito, no vuelve el crédito? Ahora en la gente, en el empleado, en el trabajador, en el que depende de un salario, la única preocupación es la guita cada vez me alcanza menos. Incluso yo creo que el bono con exención de ganancias, con el aguinaldo y demás, lo que puede dar ya no es tanto para comprar dólares, sino como para pagar las deudas que tienen muchos de esos empleados, porque cada vez le alcanza menos la guita. Fernando, yo te digo una cosa, para no despersonalizarlo, porque decir la gente es como una entelequia. Yo, por lo menos con los dirigentes con los que hablo a diario, nadie suscribe que la inflación sea necesariamente 40%, salvo los dirigentes más radicalizados que están involucrados políticamente en esa opinión, por caso Luis Barrionuevo, Pablo Micheli, son aquellos que hoy están fogoneando más la necesidad de un conflicto a fin de año. Los más razonables, que son la mayoría, porque históricamente han negociado con todos los gobiernos,
te plantean no una inflación del 23-24% como dice el gobierno, no del 40-41% como están diciendo algunas consultoras privadas, que no son todas por otro lado, pero lo están estableciendo en un rango superior al 30%, y habida cuenta que los promedios de paritaria de este año fueron del 29,7%, te están diciendo, bueno, generemos algo con 3-4 puntos más y más o menos llegamos a fin de año. No, pero está bien, pero lo que te está planteando Fernández es algo muy elemental. Ahora la ciudad está midiendo la inflación, octubre de este año, octubre del año pasado, en 39,9%, 40%, pero no importa. Los economistas del oficialismo, Bain y demás, te están midiendo este año la inflación en 35% interanual. Lo que está claro es que los precios van adelante de los salarios. Sí, eso es decir, 23-24% de inflación, es decir, menos que el año pasado de inflación. Cuando tuviste aumentos salariales que son un poco más arriba, es Maxi, sí un cinismo. Y te agrego algo que me parece mostrar una economía que no es. Te digo algo que me parece mucho más dramático y no lo plantean los dirigentes sindicales, que han sido cómplices todos estos años, porque una cosa son las paritarias, otra cosa es el tercio de mínima que hay de la economía en negro y por lo tanto de trabajadores que no tienen derechos, que sufren muchísimo más, que no tienen capacidad de negociar aumentos salariales, que no tienen vacaciones, derechos laborales, ni hablar. Los jubilados, que no tienen agremiación, no tienen una forma de presión más allá de ir muriéndose para llamar la atención sobre su situación. Pero por supuesto, lo que te digo es, incluso los dirigentes, los trabajadores sindicalizados son todavía una suerte de aristocracia en esta coyuntura, donde tienen la capacidad de generar presión a través de instancias colectivas. Los otros no tienen nada, y los desocupados ni hablar. No, completar una cosa, como el tema de la caída del salario y la corrupción se unen en un punto, ¿no? Nosotros esta semana en Cronista dimos una encuesta de Carlos Fara, donde están las preocupaciones, obviamente al tope: inseguridad, inflación y caída del empleo. ¿Sabes cuál es la preocupación? La preocupación y las prioridades, es impresionante. ¿Cuál es la preocupación de la gente por la corrupción? 6%, mínimo, como que la corrupción a nadie le preocupa. Pero la corrupción tiene un componente, no es moral en Argentina, no es un tema moral, es un tema distributivo. Cuando empieza la gente a estar complicada con el poder adquisitivo del salario, cuando el peso que se roba un empresario o se roba un funcionario es mío, siento que sale de mi bolsillo, es cuando se empieza a preocupar. Por eso creo que esa unión entre la pérdida de poder del salario que está sufriendo la mayoría de los argentinos y la corrupción, que cada vez se va consolidando más, el esquema, el modelo de corrupción que vamos viendo en muchas causas, creo que va a tener el año próximo una incidencia muy importante en lo que suceda a nivel electoral. A ver, se las dejo picando. Kicillof, en otro replay de la semana, planteando que la Argentina es la envidia de otras economías del mundo. Argentina, como siempre, tiene la misma conducta. Pretende dialogar con todo el mundo y llegar a una propuesta que solucione el 100% de los acreedores, pero eso sí, con determinadas condiciones. Condiciones, hemos dicho, justas, legales, equitativas, sostenibles, que son las que nos han llevado a un nivel de deuda contra PBI que se envidia realmente para muchos países de la región y del mundo, porque Argentina se ha desendeudado. Un nivel de deuda contra PBI que se envidia realmente para muchos países. Está bien, en la relación deuda-PBI podemos ser la envidia. En el resto de funcionamiento de la economía... Vos sabés que yo me quedé con la... el tema es cómo aprovechamos la relación baja de deuda-PBI. No sé, el 40, el 23, cuánto es la inflación. Yo coincido con Fernando con el tema de la postura cínica de un funcionario que te dice, no, los números de inflación no son esos, porque ellos saben que son. Tu pregunta del inicio del programa era ¿son o se hacen? Yo creo que son un poco dogmáticos, como es dogmático y se vuelve dogmático aquel que le ha ido más o menos bien con las mismas herramientas y con las mismas maneras durante un tiempo largo, y la verdad que al kirchnerismo le ha ido bastante bien durante mucho tiempo, apelando a las mismas herramientas. Se hacen un poco los boludos, digamos, y nos toman bastante a nosotros falseando los datos de la realidad. El tema es por qué lo hacen. Esta técnica discursiva, porque la política es básicamente escenificación y discurso, y es convencer al otro de cuál es la realidad real que está viviendo y qué es lo que le está pasando. Plantear que a la realidad que plantean los que con más realismo ven, que es lo que está pasando en el supermercado con los alimentos, que la realidad no es tal, apunta a un factor que vos señalabas también en el inicio del programa y que tiene que ver con la expectativa, el estado de ánimo, que el estado de ánimo y la sensación de confianza no se vaya tan abajo hasta que la sensación de estabilidad, o sea, está esperando el propio gobierno y alertando con que esto va a explotar
alrededor de las fiestas de fin de año, están movilizando a la policía, sacándole, o sea, están hablando y están temiendo que la confianza, la expectativa y el equilibrio emocional de la población en torno a lo que puede o no puede consumir se le vaya de las manos. ¿Pero te parece que hoy le cree alguien a un funcionario que dice la inflación es del 24%? No le cree nadie, pero vos date cuenta ya que... no sirve la palabra oficial para... Pero vos date cuenta que también hay sectores que son la base social del voto de este gobierno, que viven del subsidio, que viven del recorrido y el uso concreto de precios cuidados y todas esas cosas. O sea, hay una parte de la Argentina que de algún modo sigue estando predispuesta a escuchar que el discurso de la verdad está todavía del lado del gobierno. El tema es que el gobierno ha ido cedido en eso. Hace 2 o 3 años no había inflación. Hoy hay el 23%. Eso es como el 2000% más de la inflación. Respecto a lo que reconocía el gobierno. De la inflación que había hace 3 años. Y mientras tanto los chantas son lo que mide la inflación cercana al 40%. Se hacen un poco los boludos, pero no pueden hacerse tanto porque la gente está viviendo esa realidad. Vamos a ir a una tandita y ahora la seguimos gracias a la Tiberina, el resto de cucina italiana, por esta riquísima picada. Podés probar sus exquisitas pastas por las noches, un lugar para disfrutar de genuinos sabores italianos, ideal para reunirse en estas fiestas con amigos o familia en Palermo, Hollywood, Fitzroy 1855. Fitzroy 1855. Para reservas llama al 4771-7333. 4771-7333. Nos vamos volando la tanda y cuando volvamos... Una picada como esta no te baja de 6, 7 gambas. Bueno, hoy, con la inflación. No sé si tiene precio cuidado la Tiberina. No sé, preguntar. Por ahí en Puerto Madero, donde está Vudú, ahí en Madero Fashion, es los secretos que va a publicar el fin de semana la revista Noticias. Por ahí la conseguís más barata, en Puerto Madero. No creo. Bueno, tanda, y volvemos. ¿Qué dicen las encuestas? Y si después de todo este bolonqui, Cristina repunta en la imagen positiva, hay miedo de la oposición a que vuelva a ganar el kirchnerismo. ¿Qué están diciendo las encuestas respecto a lo que quieren del próximo presidente? Tanda cortita y te lo contamos. En estas fiestas, vení a Carrefour. Del viernes al domingo, aprovecha en Hiper y Market 4x3 en cervezas. Y además, 3x2 en vinos y espumantes. Y también 50% de descuento en la segunda unidad de todo el cotillón de Navidad. Ropa interior y medias. Fiestas Carrefour, donde compran los que saben. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Peatonal Florida, el lugar más visitado por el turismo nacional e internacional. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. En estas fiestas, vení a Carrefour. Del viernes al domingo, aprovecha en Hiper y Market 4x3 en leches larga vida. Y también hiper promo en nuestros hipermercados 3x2 en pañales. Y además, 18 cuotas sin interés en todos los muebles de jardín y productos seleccionados de Electro. Fiestas Carrefour, donde compran los que saben. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas.
Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Besi está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Los especialistas en diabetes recomiendan controlar 3 aspectos: el nivel de glucosa, la circunferencia de cintura y la salud cardiovascular. Toma Glucerna Shake, que es nutrición completa y balanceada para personas con alteraciones de la glucosa. Y no olvides cuidar tu circunferencia de cintura y hacer ejercicio. Toma Glucerna diariamente. Toma el control de tu vida. Excesos en comidas y bebidas. Pregúntele a su farmacéutico. Por su eficacia, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Seguimos en Plan M. A ver, la discusión es esta. Miren esta placa de Fara, la misma encuesta que publicaron ustedes el otro día. No es tan interesante ver hoy la intención de voto a presidente, ¿no? Donde hay una paridad entre los 3 candidatos principales, Massa, Scioli y Macri. En la de Fara está un poco más arriba Massa que los otros 2, pero lo interesante es esto: aprueba o desaprueba la gestión de Cristina. Y la verdad que no hay un nivel de desaprobación consistente con lo que está pasando en la realidad económica. Aprueba 44%, desaprueba 52%. Ahora, cuando le preguntan a Fara, cuando pregunta Fara a los encuestados, ¿usted cree que el próximo gobierno debería? Y ahí también hay una idea que es un poco el discurso moderado que están sosteniendo Scioli, obviamente más radicalizado por Macri y por Massa, pero también el tema de mantener algunas cosas y cambiar, si se quiere, muchas, pero mantener siempre algunas cosas. Entre el 27 y el 44% está diciendo que algo hay que mantener, que no hay que construir de cero. Es el verde, ¿no? Scioli es el verde. Scioli es el verde, el verde. Y el violeta es más Massa. Massa y Macri. ¿No? Y Macri. Todos son violeta. Todos son violeta, ¿no? Y el otro es más verde, ¿no? Claro, pero mantener algunas cosas, ¿no? Y después, finalmente, cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted es kirchnerista o antikirchnerista? Oficialista u oposición, fíjate que se autodefine la mayoría de la gente ni oficialista ni oposición. Es decir, oficialismo 16%, opositor liso y llano 15%, y hay una amplia franja que al parecer es la que va para un lado y para el otro. Insisto, esto es una encuesta en la cual el candidato del oficialismo está segundo, pero está muy parejo, porque si uno suma la intención de voto de Massa y la de Macri, bueno, prácticamente duplican al candidato del oficialismo entre los dos. Ahora, Maxi, ¿no? tomando como cierto los resultados de esta encuesta, siempre parándonos en esa hipótesis, a mi gusto me parece que dice mucho más de la oposición que del gobierno esta encuesta. Dice mucho más del desempeño paupérrimo que ha tenido en este periodo, incapaz de generar una alternativa de confianza como para que el votante vaya y diga, bueno, listo, esto me gusta, esto no me gusta, pero este es mi candidato. Como para desterrar supuestamente a un gobierno que lleva 12 años, que tiene desgaste, que ha tenido 3 mandatos, que se supone, como decía Eddie, que se habla tanto del fin de ciclo. A mí me llama un poco la atención eso, a la luz de estos números por lo menos, insisto, siempre tomándolos como ciertos. Yo no sé, no soy encuestador, pero quiero decir, me parece que va en un contrasentido esta idea de que haya tanta paridad entre aquellos que desaprueban y aquellos que en mayor o menor medida aprueban, con esta percepción de que es todo un caos y al mismo tiempo con la presunción de que realmente haya una oposición que pueda brindar una opción superadora de esto. Me parece que eso es lo más dramático. ¿Dónde está el...? Yo coincido con eso en un segundo renglón si hablamos de la oposición como un proyecto diferenciador del proyecto oficialista. Esa encuesta nos habla de que la sociedad y los propios candidatos reaccionan así. La mayoría de los candidatos no son opositores, son opositores continuistas, son opositores moderados. Me parece que la oposición no peronista... Y la mayoría surgida además del propio gobierno. Por ¿no? eso iba. La oposición no peronista es la que no está dando ninguna señal de confianza ni de... surgir con un liderazgo nuevo, novedoso, con alguna otra salida, y yo creo que lo que marca esa encuesta es que hoy por hoy todo el mundo está percibiendo que si esto no explota por el aire, el próximo gobierno va a ser peronista.
Bueno, esa es la apuesta de Massa, ¿no? Digamos, a mí me resulta lógico, ni oficialista ni opositor, el 67%, digo, porque esto es hoy la mayoría de la sociedad argentina, no alineada, que está, seguramente muchos de ese 67% están dentro del 54% que votó a Cristina en el 2011 y unos cuantos están en el 38%, 39% que tuvo Massa en la segunda vuelta, sí. Que tuvo Massa en las elecciones de 2013. Así que, digamos, hay un sector que fluctúa y que va buscando su posición. Me parece que en el desmadre opositor que señala Mariano, creo que ahí está liderando UNEN que no puede estructurar, todavía que está muy metido en su interna y no puede terminar de estructurar una propuesta clara. Por ahí está más claro Macri. Y bueno, y Massa representa eso, representa un peronista que se puso enfrente del proyecto del gobierno, enfrente de Cristina, y que hoy por hoy todavía está delante. Ahora, Fernando, fíjate lo que sucede, ¿no? UNEN era la única propuesta que decía, voy a poner en términos directos, burdos, todos presos. Es decir, los únicos que decían, me interesa la corrupción, es decir, combatir la corrupción a fondo. Institucionalidad, todos república. Presos. Y la gente, porque es esta misma encuesta que vos decías, el tema de la corrupción, sí o no, obviamente no quiere que haya corrupción, pero lo da como un dato más. La gente está reclamando fundamentalmente lo que tal vez ofrecen los otros candidatos. Si bien Massa presentó también su proyecto anticorrupción y demás, los otros candidatos, ¿qué te ofrecen? Mira, yo te administro. ¿Qué te administro? Y te bajo la inflación, te mejoro el salario real, que no tengas cepo al dólar, y veo qué puedo hacer con la seguridad. No, es el planteo de la, yo creo que está demasiado presente en la cabeza de todos los argentinos todavía del 2001. Cualquier cimbronazo, cualquier sensación de que se va la inflación para cualquier lado, o sea, vos tenés en 20, 25 años en la Argentina dos procesos de destrucción de la economía y de destrucción de la expectativa, y el 2001 casi de destrucción de la identidad como país y de funcionamiento, que esas cosas dejan huella. Creo que así como Menem supo manejar durante 10 años el terror a la hiperinflación, los Kirchner supieron manejar con muchísima habilidad y con un liderazgo que yo creo que cuando baje la espuma y bajen las pasiones, por lo menos como producto político, va a haber que valorar la recuperación de referencia y de liderazgo que le dio el kirchnerismo a la Argentina en términos políticos. Creo que también va a suceder que veamos cómo hay dos oficialismos que se caracterizaron por eso mismo, y los dos aparentemente de distinto signo, pero yo creo que los dos superpuestos en la reconstrucción del propio sistema político del 2001 para acá. Por un lado Cristina, fortaleciendo ese liderazgo, que hay un montón de adjetivaciones que se le hacen, pero que ha sido fuerte, que ha sido firme, que ha sido exitoso en buena medida de las medidas que se tomaron. Bueno, los últimos 3 años evidentemente no, digamos. Bueno, no, pero también declinar respecto a los logros de la etapa pasada. Pero también el liderazgo político, digamos, el número en el Congreso, el 129, es inamovible. Y déjame que termino con esto, que me parece que es el otro fenómeno de la época, y analizando otra vez como producto, como instalación de liderazgo político y como perfeccionamiento de un sistema de liderazgo político, Mauricio Macri del otro lado. Creo que son las dos cosas que han sido novedades en los últimos 10 años, y del otro lado yo veo tanto a Scioli como a Massa como los herederos de Cristina. O sea, Massa un poco más tirado a la oposición, a la ruptura, porque no tiene espacio dentro de la estructura formal, y Scioli, o Randazzo, quien sea, pero con Scioli a la cabeza, el heredero de ese espacio. Ahora, nada nuevo. Fíjate cómo para la gobernabilidad, para el manejo en el centro de la escena de Cristina, esto le favorece, ¿no? Una oposición atomizada y además una oposición, si se quiere, moderada. Yo creo que a diferencia de lo que dice Cristina, esta oposición es muy moderada. Muy moderada porque nadie quiere patear el tablero, nadie quiere hacer olas. En todo caso, el kirchnerismo ve efectos destituyentes y golpistas en la investigación de un juez de esta cuenta de 14 millones de pesos que estamos hablando. Con el nivel de fracaso que funciona. Si Argentina no investiga eso, bueno, ya es un país que directamente bajamos la persiana, y también con el nivel de impunidad está institucionalizada. También el gobierno ha sabido elegir a los adversarios, me parece. El gobierno ninguneó a la oposición sistemáticamente, eligió pelearse con los medios periodísticos, eligió pelearse con el Poder Judicial, por lo menos en esta última etapa,
y mantuvo la agenda concentrada en ese segmento. La oposición política no era enemiga para el gobierno hasta ahora. El país adolescente, el último libro de Fernando González de Ediciones B, 7 décadas de proyectos delirantes. Ahí contás algunas cosas increíbles, me las contabas el otro día en la radio, como la bomba atómica de Perón. Son 10 historias de Perón al cepo, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí, Perón contrató a un científico austríaco que le dijo que tenía el proceso de fusión nuclear en frío dominado en laboratorio y la verdad es que no lo tenía. Perón lo anunció, le puso presupuesto, Secretaría de Estado, la medalla peronista en el pecho, acto en Casa de Gobierno 4 días después que llegó el alemán, pero la verdad es que un año después se dieron cuenta que se había gastado mucho dinero. Y hoy no está la fusión nuclear en frío. Hoy, no estaba en 1940. Hoy no está. 50 años después. Pero bueno, así relatás también varios proyectos, el tren bala de los Kirchner, es decir, historias de un país que se creyó más de lo que podía ser en esa época, digamos. Sí, proyectos algunos disparatados y otros proyectos bien intencionados, como el traslado de la capital, pero hecho fuera de términos, ¿no? Fuera de oportunidad, en un país deteriorado económicamente que tenía otras prioridades. El tren bala para mí es un proyecto deseable, pero la prioridad era mejorar el tren urbano, que la tragedia de 11 mostró que era cómo estaban los trenes urbanos de la Argentina. Ahí está, recomendable, Crónicas de un país adolescente de Fernando González. Nos estamos yendo volando a la tanda porque ya está llegando Willy Coban con el timón de la economía, gracias a Rever Paz, que lanza su plan de expansión y franquicias de la mano de Horacio Agulla, continuando así la fuerte identidad de la marca con el rugby, y a partir de ahora podés realizar tu compra en la tienda online www.reverpaz.com. Una chombita para los colegas y amigos que vinieron esta noche a compartir la picada. Tanda rápido y ya llega Willy Coban con el timón de la economía. Vamos a hacer un pequeño pase. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Our polish believe, make them green again, shake out the trees, green again, spring cleaning. Redescubrí tu casa gracias a las hidrolavadoras Karcher, el producto adecuado para cada limpieza. Karcher hace la diferencia. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Besi está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta. Por la calidad de sus componentes, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Los especialistas en diabetes recomiendan controlar 3 aspectos: el nivel de glucosa, la circunferencia de cintura y la salud cardiovascular. Toma Glucerna Shake, que es nutrición completa y balanceada para personas con alteraciones de la glucosa. Y no olvides cuidar tu circunferencia de cintura y hacer ejercicio. Toma Glucerna diariamente. Toma el control de tu vida. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas.
Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Bien, nos estamos despidiendo y ya está Willy Coban con el timón de la economía, tiene todo preparado, le vamos a llevar ahora la picadita también para que tengan algo para comer los muchachos. Willy Coban con uno de los mejores programas económicos. Willy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Un gran abrazo, un cariño también a todos los colegas allí en la picada. Un lindo cierre de semana, la verdad que entre el triunfo de River, por supuesto, de anoche y las listas de la plata negra del gobierno, vamos a tener un programón aquí, así que quédense con nosotros porque la verdad que va a ser muy interesante. Tenemos 6 economistas, Cecilia Bufflet, tenemos un programa muy interesante, Maxi. Willy, me imagino que vas a tocar el tema de las cuentas negras en el exterior de Argentina y la denuncia del gobierno, ¿no? Que mezcla denuncias por todos lados, contradenuncias de acá, de allá, claro. En el medio de un contexto económico, bueno, que usted viene analizando muy bien, muy complicado, ¿no? Porque el gobierno ha logrado estabilizar el dólar, pero la economía real sigue en el tobogán. Bueno, desde luego, y además me parece que el escándalo, digamos, que se armó alrededor de la denuncia contra la presidenta, el gobierno que contraataca con las cuentas negras, bueno, todo eso también pone el foco en algo que vamos a discutir esta noche, digamos. ¿Se pueden tener cuentas en el exterior? ¿Qué pasa con los argentinos que han ahorrado y que no han estado ni en la coima, ni en la corrupción? La mayoría, digamos, muchos que tienen o dólares en su casa o cuentas en el exterior. ¿Se puede seguir teniéndolas? ¿Qué va a hacer el gobierno con todo esto? ¿Qué va a hacer la justicia? Me parece que son muchos temas, más allá de la cuestión política, que ha sido, por supuesto, el centro de todo el debate alrededor de todo este escándalo, Maxi. Y bueno, y por supuesto, el dólar clavado va a ser tema aquí de discusión. Y bueno, y cómo viene diciembre, que hay algunos datos de consumo que parecería que en pesos la cosa puede dar alguna sorpresa, es lo que vamos a discutir aquí también en el programa. Y si viene algún bono de fin de año o alguna medida de la presidenta para rebajar un poco el peso de ganancia y poner un poquito de plata en la calle, ¿no? Sí, sí. Que es un poco la idea de que el gobierno, que ha gastado tanto durante este año con un déficit fiscal grande, se ha quedado un poquito sin combustible para reactivar el consumo en este final de año. Sí, veremos qué es lo que dicen aquí los economistas, pero se habla de una inyección de dinero para consumo importante en diciembre. Eso ¿tocará la inflación? ¿No la tocará? Bueno, todo esto lo vamos a discutir aquí en el timón de la economía, Maxi. Ahí está, te dejamos el aire de Canal 26, entonces ya se larga el timón de la economía con Willy Coban. Nos vamos a quedar, muchachos, viéndolo. Acá está Fernando González, director de Cronista, Eddie Zunino, director de Noticias. Están todos pendientes de los próximos minutos del timón de la economía con Willy Coban en Canal 26. Chau, nos encontramos el lunes.